Estructura general del proceso penal. La estructura general del proceso penal en México se divide en varias etapas. Investigación. El Ministerio Público realiza la investigación para determinar si se ha cometido un delito y quién es el responsable. Vinculación a proceso. El juez de control decide si hay suficientes elementos para vincular al imputado a proceso. Juicio oral. Se celebra el juicio oral, donde se presentan las pruebas y se escuchan los argumentos de las partes. Sentencia. El juez de control dicta sentencia condenatoria o absolutoria. Principios del sistema acusatorio. El sistema acusatorio se basa en los siguientes principios. Publicidad. El juicio oral es público. Contradicción. Las partes pueden contradecir las pruebas y argumentos presentados por la otra parte. Inmediación. El juez de control debe estar presente durante el juicio oral. Concentración. El juicio oral se celebra en una sola audiencia. El juicio oral. El juicio oral es la etapa central del proceso penal. En él se presentan las pruebas y se escuchan los argumentos de las partes. Alegatos de apertura. Las partes presentan sus argumentos iniciales. Presentación de pruebas. Se presentan las pruebas testimoniales, documentales y periciales. Interrogatorio y contrainterrogatorio. Las partes interrogan a los testigos y peritos. Habilidades y destrezas para la persuasión. Para persuadir al juez de control o al jurado, es importante desarrollar habilidades y destrezas como comunicación efectiva, presentar los argumentos de manera clara y convincente. Análisis crítico, analizar las pruebas y argumentos presentados por la otra parte. Pensamiento estratégico, desarrollar una estrategia para presentar los argumentos y pruebas. La teoría del caso. La teoría del caso es la narrativa que se presenta sobre los hechos del caso. Construcción de la teoría del caso. Se debe identificar los elementos clave del caso y presentarlos de manera clara y convincente. Estrategias y técnicas para una efectiva comunicación de la teoría del caso. Se deben utilizar técnicas como la narración, la persuasión y la argumentación. Caso hipotético referencial. Un caso hipotético referencial es un ejemplo de cómo se puede aplicar la teoría del caso en un caso concreto. Aspectos generales. Se deben considerar los elementos clave del caso, como los hechos, las pruebas y los argumentos. Construcción de la teoría del caso. Se debe presentar la narrativa de los hechos de manera clara y convincente. Alegatos de apertura. Los alegatos de apertura son los argumentos iniciales presentados por las partes. Estructura del alegato de apertura. Se debe presentar una introducción, una narrativa de los hechos y una conclusión. Técnicas del alegato de apertura. Se deben utilizar técnicas como la narración, la persuasión y la argumentación. Desarrollo del interrogatorio. El interrogatorio es la técnica utilizada para obtener información de los testigos y peritos. Planeación del interrogatorio. Se debe preparar las preguntas y la estrategia para interrogar. Desarrollo del interrogatorio. Se debe presentar las preguntas de manera clara y concisa. Técnicas del interrogatorio. Se deben utilizar técnicas como la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es la técnica utilizada para cuestionar la credibilidad y la confiabilidad de los testigos y peritos. Planeación del contrainterrogatorio. Se debe preparar las preguntas y la estrategia para contrainterrogar. Reglas del contrainterrogatorio. Se deben respetar las reglas de la corte y no se debe acosar al testigo. Técnicas del contrainterrogatorio. Se deben utilizar técnicas como la pregunta sugestiva y la confrontación. Actitudes y valores. Las actitudes y valores son fundamentales para el éxito en el juicio oral. Respeto. Se debe mostrar respeto hacia el juez de control, la otra parte y los testigos. Profesionalismo. Se debe actuar de manera profesional y ética. Confianza. Se debe mostrar confianza en la teoría del caso y en las habilidades y destrezas propias. En cuanto a los fundamentos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se pueden mencionar los siguientes artículos. Artículo 348. Regula el juicio oral y la presentación de pruebas.
Artículo 349. Establece las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 350. Regula los alegatos de apertura y cierre. Es importante mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas y principios que rigen el proceso penal en México, y es fundamental conocer y aplicar estas reglas para lograr el éxito en el juicio oral. Desarrollo del interrogatorio en el sistema penal. El interrogatorio es una técnica fundamental en el sistema penal para obtener información de los testigos y peritos. Su objetivo es obtener respuestas claras y precisas que ayuden a esclarecer los hechos del caso. Técnicas del interrogatorio. Preguntas abiertas permiten al testigo proporcionar información detallada y amplia. Ejemplo: ¿qué vio usted en el momento del incidente? Preguntas cerradas requieren una respuesta específica y concisa. Ejemplo: ¿a qué hora llegó usted al lugar del incidente? Preguntas de clarificación. Ayudan a aclarar puntos confusos o ambiguos. Ejemplo: ¿podría explicar mejor lo que quiere decir con algo extraño? Preguntas de confrontación. Se utilizan para confrontar al testigo con pruebas o declaraciones contradictorias. Ejemplo: ¿no es cierto que usted declaró anteriormente que no vio nada? Fundamentos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 349. Establece las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 1360. Regula la declaración de los testigos. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un caso de robo y queremos interrogar a un testigo que vio al sospechoso en la escena del crimen. Preguntas. Pregunta abierta: ¿qué vio usted en el momento del incidente? Respuesta: vi a un hombre con una chaqueta negra y un gorro que se acercaba a la tienda. Pregunta cerrada: ¿a qué hora vio usted al hombre? Respuesta: eran alrededor de las 10 p.m. Pregunta de clarificación: ¿podría describir mejor la chaqueta que llevaba el hombre? Respuesta: era una chaqueta negra de cuero con cremallera y bolsillos laterales. Pregunta de confrontación: ¿no es cierto que usted declaró anteriormente que no vio al hombre claramente? Respuesta: sí, es cierto, pero ahora que lo pienso, creo que sí lo vi claramente. En este ejemplo, utilizamos diferentes técnicas de interrogatorio para obtener información detallada y precisa del testigo. Es importante recordar que el objetivo del interrogatorio es obtener respuestas claras y precisas que ayuden a esclarecer los hechos del caso. Desarrollo del contrainterrogatorio en el sistema penal. El contrainterrogatorio es una técnica fundamental en el sistema penal para cuestionar la credibilidad y la confiabilidad de los testigos y peritos. Su objetivo es debilitar la credibilidad del testigo o perito y presentar una versión alternativa de los hechos. Técnicas del contrainterrogatorio. Preguntas sugestivas. Se utilizan para sugerir una respuesta específica al testigo. Ejemplo: ¿no es cierto que usted estaba demasiado lejos para ver claramente lo que sucedió? Preguntas de confrontación. Se utilizan para confrontar al testigo con pruebas o declaraciones contradictorias. Ejemplo: ¿no es cierto que usted declaró anteriormente que vio al acusado en la escena del crimen, pero ahora dice que no lo vio? Preguntas de credibilidad. Se utilizan para cuestionar la credibilidad del testigo. Ejemplo: ¿tiene usted algún motivo para mentir en este caso? Preguntas de inconsistencias. Se utilizan para señalar inconsistencias en la declaración del testigo. Ejemplo: ¿por qué dijo anteriormente que el acusado llevaba una chaqueta negra, pero ahora dice que era una chaqueta azul? Fundamentos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 349. Establece las reglas para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 360. Regula la declaración de los testigos. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un caso de robo y queremos contrainterrogar a un testigo que declaró que vio al acusado en la escena del crimen. Preguntas. Pregunta sugestiva. ¿No es cierto que usted estaba demasiado ocupado con su teléfono para prestar atención a lo que sucedía alrededor? Respuesta: no, estaba prestando atención a lo que sucedía. Pregunta de confrontación. ¿No es cierto que usted declaró anteriormente que vio al acusado a las 10 p.m.?
pero la policía dice que la cámara de seguridad muestra que el acusado no estaba allí a esa hora. Respuesta: ¿no se acuerda usted de que la cámara de seguridad muestra que el acusado estaba en un lugar diferente a la hora que usted dijo? Respuesta: sí, me acuerdo ahora. Creo que me equivoqué con la hora. Pregunta de credibilidad: ¿tiene usted algún motivo para querer que el acusado sea condenado? Respuesta: no, no tengo ningún motivo para querer que el acusado sea condenado. Pregunta de inconsistencias: ¿por qué dijo anteriormente que el acusado llevaba una chaqueta negra, pero ahora dice que llevaba una chaqueta azul? Respuesta: no me acuerdo de haber dicho eso. Debe haber sido un error. En este ejemplo, utilizamos diferentes técnicas de contrainterrogatorio para cuestionar la credibilidad y la confiabilidad del testigo. Es importante recordar que el objetivo del contrainterrogatorio es debilitar la credibilidad del testigo y presentar una versión alternativa de los hechos. Reglas del contrainterrogatorio. Respeto. Se debe tratar al testigo con respeto y dignidad. No acosar, no se debe acosar o intimidar al testigo. No sugerir respuestas, no se deben sugerir respuestas al testigo. Preguntas claras y concisas. Las preguntas deben ser claras y concisas. En resumen, el contrainterrogatorio es una técnica fundamental en el sistema penal para cuestionar la credibilidad y la confiabilidad de los testigos y peritos. Es importante utilizar técnicas adecuadas y respetar las reglas del contrainterrogatorio para lograr el éxito en el juicio oral.